Hola a todos, soy Luisa López, bienvenidos de nuevo a Misterios sin resolver. Unos extraterrestres fueron derribados por humanos y además estos atacaron a los humanos. ¿No suena esto como el inicio de una superproducción de Hollywood? Pero esto no es un guión de película, es información real que aparece en un documento desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. La historia empieza en Siberia, aproximadamente en 1989 o 1990. El ejército soviético realizaba allí un entrenamiento de rutina. Un día, de repente, vieron un extraño objeto volador flotando en el cielo. Ese visitante inesperado no parecía un avión ni un equipo fabricado en la Unión Soviética. Se parecía más a un ovni de película de ciencia ficción. Permanecía suspendido en el aire, observando silenciosamente el suelo. Por precaución, las tropas lanzaron un misil tierra-aire y derribaron este ovni. Creyeron que todo terminaba ahí, pero no imaginaron que lo realmente escalofriante apenas comenzaba. Según el documento desclasificado después por la CIA, cuando la inteligencia militar estadounidense revisaba estos archivos secretos soviéticos, encontraron 250 páginas completas con información clasificada sobre la caída de este ovni. Según los testigos, que eran los dos únicos soldados soviéticos que sobrevivieron, ese día entraron al lugar del accidente y vieron que la nave todavía echaba humo, haciendo sonidos chisporreantes. De pronto, de entre los restos salieron 5 criaturas con forma humana, pero claramente no terrestres. Medían poco más de 1 metro, tenían la cabeza muy grande y ojos aún más grandes, totalmente negros, sin pupilas. Lo que ocurrió después no lo puede comprender un ser humano común y corriente. Estas 5 criaturas empezaron a fusionarse. No era simplemente que se abrazaran, sino que, como si fueran líquidos, se convirtieron poco a poco en una sola entidad. Se transformaron en una esfera luminosa. Esta esfera emitía un zumbido y un leve sonido eléctrico. Luego, con un estruendo, la esfera lanzó un destello blanco cegador, como si hubieran lanzado una enorme granada de luz para las personas. Un segundo después, 23 soldados quedaron paralizados, no inconscientes ni aturdidos por una explosión, sino convertidos en algo parecido a columnas de piedra. Sus superficies eran duras, frías, como estatuas de piedra caliza. Quizás se pregunten, ¿por qué todo esto suena tan de ciencia ficción? ¿Alguien sobrevivió? ¿Qué ocurrió realmente en ese momento? Sí, hubo sobrevivientes. En ese momento, 2 soldados quedaron con vida. Se dice que estaban en una zona de sombra y lograron evitar la radiación del mortal campo de energía. Se puede decir que volvieron de un reencuentro con la muerte. Los recuerdos de estos sobrevivientes son la base principal del archivo de la CIA. Luego fueron admitidos en secreto para observación en un instituto de investigación, pero la información sobre sus vidas después desapareció por completo. Según la CIA, ese tipo de energía capaz de convertir células humanas en piedra es una tecnología que la humanidad no puede comprender hoy. Su origen es desconocido y su naturaleza incierta. Los científicos intentaron dar una pequeña explicación, por ejemplo, que pudieron haber usado ondas electromagnéticas de alta energía para transformar la materia de estado de plasma, un concepto mencionado antes en la revista Applied Physics. Es algo que la ciencia y la medicina actuales no pueden explicar. En otras palabras, hasta el día de hoy, ninguna tecnología humana puede dar una explicación razonable. Sobre este incidente, la gente también opina de muchas formas. Muchos, cuando escucharon esto por primera vez, al ser tan difícil de creer, simplemente no se atrevieron a creerlo o directamente no lo creyeron. Algunos cuestionaron si tal vez esto provenía de un malentendido que tenemos sobre algún fenómeno natural o sobre cierta tecnología militar. Sobre este caso, las primeras noticias aparecieron en un periódico ucraniano en 1993, pero más tarde la historia comenzó a circular más y más y surgieron todo tipo de versiones, haciéndolo sonar cada vez más como un relato. Además, en ese momento era la Guerra Fría y todos jugaban a la guerra psicológica, así que algunos dijeron que esto podía ser un producto de guerra psicológica para asustar a Occidente. Después de todo, en ese ambiente especial de la Guerra Fría,
A veces, el verdadero efecto de intimidación no venía de una victoria concreta, sino de lo misterioso, de un miedo desconocido e incierto. Como saben, en la guerra psicológica a veces creas una emoción que puede ser más efectiva que la amenaza directa de la fuerza militar. Es como enviar la señal de que hemos tenido acceso a un poder que tú no puedes acceder. Es como un pulso en la sombra, un secreto que no se puede contar. Incluso si eso provoca algunas pérdidas propias, un bando en esa competencia puede considerarlo valioso. Por ejemplo, en la Guerra Fría, la Unión Soviética pudo haber querido insinuar que ya tenía acceso a tecnología extraterrestre. Así podía mostrarle a Estados Unidos, miren, hemos encontrado una fuerza que supera la comprensión humana. Además, tenemos restos físicos, documentos, sobrevivientes. Lo que decimos es real. Hemos tenido contacto con seres de otro planeta. Hemos obtenido sus restos. Hemos aprendido a investigar e imitar y dominamos una avanzada tecnología alienígena. Ustedes en Estados Unidos no la tienen. Para Occidente esto podría generar ansiedad estratégica. ¿Y si realmente ellos aprendieron algo de este accidente? ¿Y si descubrieron alguna sustancia especial o un material único? ¿Dominaron una tecnología que nosotros no conocemos? ¿Qué pasará entonces? ¿Cómo vamos a competir en la carrera a la luna o en tecnología? ¿Será que en el futuro nos será imposible superar a la Unión Soviética? Ese es el tipo de reflexión estratégica que un misterio así podría provocar, dejando a Occidente sin tener claro qué pensar. Esta es en esencia la lógica de los escépticos sobre el incidente de petrificación de soldados soviéticos. Muchos de ellos simplemente no creen en extraterrestres ni en fenómenos sobrenaturales, así que usan esta explicación para convencerse a sí mismos. Incluso piensan que quizá la Unión Soviética y el mundo inventaron un cuento fantástico para encubrir un accidente militar. Sí, hay bastantes que lo ven así, pero los que apoyan la versión original creen que el punto más sólido es el origen de la información, desde el periódico ucraniano inicial hasta que después la CIA desclasificó los documentos, sumando varias fuentes independientes como referencia. Esas pruebas básicas son las más convincentes. Ya hemos hablado de esto antes, pero esta vez, debido a que recientemente agencias de inteligencia de Estados Unidos han desclasificado casos como el asesinato de Kennedy, la cosa no pasó tan desapercibida, así que mucha gente volvió a revisarlo. Recientemente, el podcast AI or Evil retomó el tema, haciendo que este hecho que parecía solo una historia volviera al ojo público. El universo es mucho más grande y asombroso de lo que imaginamos. La diversidad de la vida también parece superar nuestra imaginación. Quizá lo que pasó aquel día en Siberia fue solo uno de los primeros encuentros entre nosotros y seres de otros mundos. El siguiente relato que vamos a compartir suena todavía más a un guión sacado directamente de una película de ciencia ficción. Un joven piloto volaba en su pequeña avioneta, todo normal, cuando de repente dijo, eso no es un avión, y luego, junto con la avioneta, desapareció. Este es el famoso incidente Valentich. ¿Fue el caso Valentich una leyenda urbana o algo real? Vamos a seguir hablando de este misterio que hasta el día de hoy no ha sido resuelto. El protagonista es Frederick Valentich, un joven australiano de 20 años. El 21 de octubre de 1978 despegó del aeropuerto Moorabbin, cerca de Melbourne, en una pequeña avioneta monomotor 128 litros con destino a la isla King, a 160 kilómetros. La ruta no era larga y ese día el clima estaba bien, con buena visibilidad. Todo parecía normal. Aunque Valentich era todavía un piloto novato, de todas formas él ya tenía 150 horas de experiencia de vuelo, suficiente para calificar y viajar solo. Lo que nadie imaginó es que ese vuelo sería el último, porque nunca regresó. La historia fue así. Esa noche, alrededor de las 7, Valentich se comunicó por radio con el control aéreo de Melbourne diciendo que sobre el estrecho de Bass, a más de 1000 metros de altura, veía un objeto extraño. No era un avión, tampoco un helicóptero, sino un objeto que emitía una luz verde y tenía una superficie reflectiva como de metal.
Le dijo al control de mando que aquello volaba sobre él y se movía de un lado a otro a una velocidad increíble. Incluso dijo una frase que ponía los pelos de punta, que parecía estar jugando con él. El control le pidió que lo describiera con más claridad. Valentich respondió: «Eso no es un avión». Después, por el radio se escucharon 15 segundos de un sonido metálico como de algo raspando, y luego la señal quedó en silencio absoluto. ¿Qué pasó después? Nadie lo sabe. Valentich y su avión desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra. No encontraron ni un solo resto. Suena inquietante, ¿verdad? Un piloto volando con normalidad que de pronto se encuentra con un objeto volador no identificado y desaparece. Parece la trama de encuentros cercanos del tercer tipo, pero esto realmente pasó. El Departamento de Transporte de Australia incluso publicó después la grabación de esa conversación. Algunos dicen que sin duda fue abducido por un ovni y que los extraterrestres se lo llevaron en su nave. Después de todo, en aquella época el fenómeno ovni estaba muy de moda. En Estados Unidos estaba el caso Roswell y en Australia también había muchas personas que afirmaban haber visto cosas extrañas volando en el cielo. El propio Valentich sentía un gran interés por los ovnis y antes de desaparecer había hablado con amigos sobre platillos voladores. Incluso llegó a decir que si los extraterrestres venían a llevárselo, se iría con ellos. Hoy esa frase suena casi como una profecía. Aún así, hay quienes no lo creen. Algunos preguntan si Valentich, por falta de experiencia, tuvo una avería en el avión, como quedarse sin combustible o perder la orientación, y que al final cayó al mar. Después de todo, el estrecho de Bass tiene corrientes muy fuertes. Si el avión cae ahí, podría hundirse rápido y no encontrar restos no sería extraño. Otros sugieren que esa noche voló demasiado bajo y perdió la referencia entre cielo y mar y sufrió de desorientación espacial, terminando en el agua. En cuanto al objeto metálico, pudo haberlo confundido, tal vez era una luz de otro avión o nubes reflejando la luz de la luna. En cuanto a los 12 segundos de ruido extraño, podría deberse a una falla en el radio o a que el avión chocó contra algo. Sin embargo, todas esas explicaciones suenan muy forzadas. Un avión volando normalmente, poco después de despegar, ¿cómo podría enfrentar tantas coincidencias tan seguidas? Además, aunque Valentich no fuera un piloto veterano, era un piloto entrenado. Las luces de navegación de un avión no podían resultarle desconocidas. Es básico saber que la luz izquierda es roja y la derecha verde. Ese conocimiento elemental Valentich lo dominaba mejor que cualquiera. Pero ese día dijo que solo veía una luz verde. Claramente, como él describió, no era un avión común. Además lo repitió varias veces, insistiendo en que no era un avión, con un tono calmado y una afirmación clara, sin sonar a conjetura. Lo más curioso es que esa misma noche hubo personas cerca del estrecho de Bass que vieron una luz verde cruzar el cielo. Incluso alguien tomó fotografías. Entonces, ¿cómo se explica todo esto? Han pasado 47 años y el caso Valentich sigue sin resolverse. El gobierno australiano buscó durante 5 días enviando aviones y barcos a la zona y no encontraron nada. Su avión nunca emitió una señal de auxilio ni dejó ninguna pista. Desapareció sin dejar ningún rastro. Algunos dicen que fue llevado por extraterrestres, otros que inventó una historia para huir, y hay quienes creen que fue un trágico accidente. Pero sea cual sea la verdad, este caso hace que uno se pregunte: ¿qué fue lo que Valentich vio esa noche? Eso no es un avión del que él habló. ¿Qué era realmente? El universo es tan grande que quizás sí existen cosas que nosotros desconocemos y existen otras cosas que nos observan en silencio. La historia de Valentich queda como un signo de interrogación colgado en el cielo. Nos recuerda que hay misterios que quizá nunca tengan respuesta. Y después de escuchar estos dos relatos, tal vez les pase como a mí, que se les viene una pregunta a la mente que es aún más grande. Si los extraterrestres realmente han existido desde hace mucho tiempo e incluso ya han tenido contacto con los humanos, ¿por qué en nuestra vida diaria nunca los encontramos de verdad? Aquí es donde entra en juego un famoso enigma a escala cósmica, la paradoja de Fermi. Volvamos a un mediodía de 1950.
El físico Enrico Fermi trabajaba en el Laboratorio Nacional de los Álamos. Como de costumbre, salió a almorzar con sus colegas Konopinski, Edward Teller y Herbert York. De camino charlaban de forma distendida y el tema derivó hacia los reportes de ovnis que estaban de moda entonces. También comentaron una caricatura graciosa de la época. Los extraterrestres se robaron los botes de basura de la ciudad. Caminaban y reían, pero de pronto el tono cambió y empezaron a hablar en serio. Se preguntaban si los extraterrestres existen, si sería posible que en 10 años viéramos naves moviéndose a más de la velocidad de la luz. Teller opinó que la probabilidad era de 1 en 1.000.000, pero Fermi dijo, no, debería ser de 1 en 10. El tema se desvió hacia otras cosas, pero cuando estaban por llegar al restaurante, casi listos para ordenar, Fermi se detuvo de golpe y lanzó una pregunta que los dejó en silencio. ¿Dónde están? Se refería a que si el universo es tan grande y está lleno de vida inteligente, ¿dónde están los extraterrestres? Porque nunca los hemos visto. Dicen que en este momento Fermi sacó papel y lápiz, y con sus típicos cálculos rápidos, partiendo de unos pocos supuestos y algunos datos, concluyó que en teoría la Tierra ya debería haber sido visitada muchas veces. Sin embargo, la realidad contradice esa expectativa. Durante décadas, con telescopios, sondas espaciales y redes de radiotelescopios, hemos buscado en el cielo y en la Vía Láctea, que tiene más de 100.000 millones de estrellas, muchas con sistemas planetarios. El Sol no es especial, es solo una estrella promedio. En teoría, civilizaciones como la nuestra deberían abundar, pero en la práctica no vemos nada. No recibimos señales claras de origen extraterrestre. No hemos hallado pruebas directas de vida avanzada en ningún planeta. Los reportes de ovnis despiertan curiosidad, pero son borrosos, confusos o el gobierno los despacha sin importancia. Esta es la gran incógnita de la paradoja de Fermi. Los extraterrestres deberían existir, pero ¿dónde están? Algunos científicos creen que tal vez realmente están demasiado lejos, que el universo es tan inmenso que una señal podría tardar miles o millones de años en llegar y que aún no la hemos recibido porque ese paquete sigue en camino, o que tal vez ya la enviaron cuando nosotros estábamos en la Edad Media y no teníamos tecnología para detectarlo. Otros piensan que podría existir en el universo algún tipo de regla o protocolo que prohíba a civilizaciones avanzadas interferir con la humanidad. Esto suena a la primera directiva de Star Trek que prohíbe alterar el desarrollo natural de un planeta. Si los extraterrestres siguen algo así, quizá ya han visitado la Tierra y nos observan en secreto, pero nunca se muestran. Esta cuarentena podría ser para protegernos, dejarnos evolucionar por nuestra cuenta o para protegerse ellos mismos, evitando que nuestro caos afecte el orden cósmico. Siguiendo esta lógica, el incidente inicial del que hablamos, el de los soldados soviéticos petrificados, podría haber sido un accidente. La Unión Soviética atacó su nave, rompió ese equilibrio y provocó una respuesta. En condiciones normales, ellos seguirían su principio de no contacto. La última teoría dice que la mayoría de las civilizaciones enfrentan en cierto momento una prueba de extinción y que tal vez nosotros somos de los pocos que hemos sobrevivido. A esto se le llama la hipótesis del gran filtro. Significa que a lo largo de su historia, todas las civilizaciones se enfrentan a algún evento letal y solo unas pocas logran superarlo. Es posible que ese filtro esté justo por delante para la vida en la Tierra. Hasta ahora no hemos vivido ese evento devastador como una guerra nuclear a gran escala, una inteligencia artificial fuera de control, un desastre cósmico o tal vez la corrupción moral humana, llegando a un punto que no cumpla con los estándares del universo. Entonces Dios podría enviar un desastre y dejar solo a las formas de vida dignas de continuar. Esto de hecho haría que muchos mitos y leyendas tuvieran sentido. Bien, hoy hemos compartido estos dos relatos sobre extraterrestres y es precisamente porque estos hechos siguen aún sin explicación clara. La gente no puede evitar querer conocer la verdad. En el fondo, ¿cuánto sabemos realmente sobre las civilizaciones del universo? Tal vez
solo sea una gota en el océano. Esto es Misterio sin resolver. Yo soy Luisa López y nos vemos la próxima vez. Gracias por ver.